Pues, hola, hola chicos. Buenas tardes, doctora. Doctora, disculpe, no se le está escuchando. hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, doctora. Ah, ya. Ya ves que no me dicen nada, chicos, y yo sigo hablando. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La leishmaniasis, hemos dicho que es un grupo de enfermedades producidas por un protozoario del género de la leishmania, ¿ya? Es el del género de la Lutzomia, es un flebótono, y tenemos, ¿no? Como reservorio, les dije, animales selváticos, ¿no? Como los marsupiales, el ratón, ¿no? Pero en nuestro medio, en el trópico, el perro es el agente, es uno de los reservorios más importantes. Entonces, cuando tenemos una enfermedad
que tiene un agente, o sea, que presenta una cadena de transmisión. Y esta cadena de transmisión, para que nosotros evitemos la enfermedad, tenemos que romper, ¿no es cierto?, estos eslabones que unen a esta cadena. En la leishmaniasis existen seres vivos que intervienen e interactúan en esas cadenas de transmisión, entre los cuales nosotros podemos tener una acción como ser el eliminar, por ejemplo, el reservorio, evitar la presencia del vector para que se rompa esta cadena de transmisión y nosotros evitemos la enfermedad. En la leishmaniasis, ¿cuáles son estos seres vivos que intervienen en esta cadena de transmisión? El agente causal, que es la enfermedad, ¿no?, que es la leishmania. Otro tenemos al reservorio, que les he dicho que en nuestro medio tenemos al perro como reservorio, ¿no?, importante, pero también tenemos otros animales como roedores, marsupiales. El vector, ¿no?, que constituye diversas especies de insectos, ¿no? En nuestro medio, son los hematogos del género de la Lutzomia, que es el agente, es el vector en nuestro medio, ¿no? Y tenemos a una persona susceptible, ¿no?, que es el humano, que es el eslabón final de la cadena. ¿Por qué nos interesa la leishmaniasis? Porque produce una enfermedad en el humano. Todos estos van a interactuar, ¿dónde? En un medio ambiente específico, que es el área tropical, ¿no? Entonces, ahí tenemos la transmisión. El mosquito, ¿no? Este es el agente etiológico, pica el mosquito presenta la enfermedad, pica al marsupial, al ratón, ¿no? Va a ser reservorio, este mosquito vuelve a picar a uno sano y ahí el hombre está al medio, ¿no?, en un ambiente tropical específico, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el Aedes aegypti, mm, que es el mosquito del dengue, ya se encuentra, ¿no?, en Cochabamba, se encuentra ya urbanizado. Antes los casos de dengue que nosotros veíamos eran los que venían del trópico, ¿no?, del Chapare, venían de Riberalta, venían de Santa Cruz, pero nunca teníamos en Cochabamba. Actualmente ya tenemos dengue en Cochabamba, ¿no? Pero este mosquito, el de género de la Lutzomia, todavía se encuentra en áreas tropicales, ¿no? El medio ambiente que no es apto para que este mosquito viva acá. Eso se decía igual del dengue, ¿no? Se decía que el mosquito del Aedes aegypti no podía subsistir a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, pero miren, ahora está a 2000 metros ya. Bueno, los que conocen el trópico, esta es la parada de taxis en Villa Tunari, ¿no? Y nosotros se ha hecho una investigación sobre la densidad demográfica de los mosquitos, y generalmente el mosquito de la Lutzomía vive acá, ¿no?, en las copas de los árboles, en monte, pero se ha visto también mosquitos que se presentan en estas áreas, ¿no?, cerca al humano. Ahora, ¿qué será? ¿El mosquito se está urbanizando o es que nosotros estamos entrando a su hábitat, ¿no? Entonces tenemos casos ya de dengue. ¿Cuál es la clínica, perdón, de leishmaniasis? ¿Cuál es la clínica de la leishmaniasis, no? Presenta como la lesión clínica más importante una lesión ulcerosa, una úlcera cutánea en el lugar donde el mosquito ha picado, ¿no? Muchas veces, si este paciente no cura, no se trata, porque el tratamiento de la leishmaniasis es un tratamiento específico, protocolizado, si no se trata, puede derivar a lesiones mucosas, ¿no? Incluso hay algunos pacientes que hacen algunos tratamientos como ponerse coca, grasa, aceite quemado, montón de cosas, ¿no? Que hace que muchas veces la lesión cutánea desaparezca, sana, ¿no? Pero no es una curación clínica ni una curación podrá ser una curación clínica, ¿no? Pero parasitológica no, porque el parásito persiste y va a seguir la enfermedad, ¿no? Y puede derivar a lesiones mucosas. El agente es de la familia del Tripomastidae, del género de Leishmania. Hay dos subgéneros, Leishmania y Bania, y varios complejos, ¿no?, que están en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo nosotros tenemos al Chagassi, Donovani, Infanti, Intrópica, etcétera, ¿no? Que producen, ¿qué? La Leishmania visceral o la Leishmania calazar. En el Nuevo Mundo nosotros tenemos las leishmanias brasiliensis, la amazonensis, lanzoni, etcétera, que van a producir la leishmaniasis cutánea o la leishmaniasis
mucocutánea. No tenemos muchos casos de leishmaniasis visceral en nuestro medio, en Bolivia, ¿no? Pero sí la leishmania cutánea y mucocutánea. El agente, ¿no? El de la leishmaniasis tiene una distribución geográfica específica, presenta un cuadro típico específico, es decir, una lesión cutánea, una lesión ulcerosa, de una modalidad específica, con un vector específico, es decir, en área tropical y vectores específicos, marsupiales, ratones y los perros, ¿no? Siempre la leishmaniasis vive en un medio selvático, ¿no es cierto? Hemos visto que vive en áreas de monte, ¿no? Y solamente baja hacia los ríos para tomar agua, ¿no? Y es a veces en ese momento que se encuentra con el humano que también en ese va a tomar agua o va a darse baños en los ríos a esa hora de las 5, 6 de la tarde, donde baja el sol, y es ahí también donde el mosquito va a bajar, ¿no? En La Paz, a pesar de ser una ciudad altiplánica, presenta un área tropical, ¿no? Que son los yungas, y ahí también nosotros se ha detectado al mosquito de la leishmaniasis que produce que la leishmania tegumentaria o cutánea. Si nos vemos la parte epidemiológica, desde el 86, ¿no? En los yungas se determinó a este agente etiológico, ¿no? A la leishmaniasis. El 92 ya detectamos a la leishmaniasis brasiliensis en los yungas, en el Beni, en Cochabamba, en el Chapare, ya se determinó. El 86, en un estudio de la fuente y Cols, detectaron al brasiliense y amazonense en la provincia de Chilo. Cenetrop, que es el Centro de Medicina Tropical, detectó ya a la brasiliense, amazonense y lanzoni en zona tropical. Y en el 2001 la Lanzoni en Caranavi, en La Paz. Entonces nosotros ya tenemos como agentes etiológicos a la brasiliense, amazonense, Lanzoni como agentes productores de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea. En nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos áreas tropicales, hay áreas subtropicales y áreas altiplánicas. La área tropical y subtropical corresponde casi al 70%, ¿no es cierto?, de toda nuestra región. Y la área altiplánica corresponde solamente a un 30%, ¿no? Dentro de estas áreas tropicales tenemos áreas hiperendémicas y endémicas, ¿no? Hiperendémicas donde tenemos casos continuos, constantes de leishmaniasis, como en el Chapare, en Riberalta, en Santa Cruz, en Epando, Yungas, etcétera, ¿no? Y en áreas no endémicas, que son áreas tropicales, no tenemos casos de leishmaniasis, salvo que hayan venido casos de Santa Cruz, por ejemplo, que hemos tenido casos con soldados, ¿no es cierto?, que se van a hacer su servicio militar, van a Santa Cruz, al monte, al Chapar, etcétera, y regresan y después de un año, 2 años, se manifiesta la enfermedad en su ciudad de origen, ¿no? No se han reportado casos autóctonos en Oruro, Potosí y Chuquisaca, ¿no? Generalmente en estos son áreas altiplánicas y no tenemos casos autóctonos. El reservorio, el ratón, el perezoso, el perro y el armadillo en el trópico. El perro, ¿no? Es uno de los reservorios importantes también, ¿no? Ahí tenemos el armadillo, el perezoso y el perro, ¿no? Presentando estas lesiones, por ejemplo, cutáneas en áreas de la mucosa, ¿no? En los ratones, miren cómo la orejita se va como deflecando, ¿no? Que es la presencia de la leishmaniasis en este tipo de reservorios. El vector es una hemagogus, ¿no? Es un mosquito del género de la Lutzomia. No pasa entre 2 a 3 milímetros. Existen alrededor de 100 especies. El género de la Lutzomia es el que va a producir el flebótomo, va a transmitir la enfermedad a nosotros. ¿Quién pica? La hembra, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita la proteína de la sangre para la maduración de sus huevos, ¿no? Entonces, ahí una característica que tiene este flebótomo al picar es que la picadura es muy dolorosa, ¿no? El paciente refiere como si hubiera tenido un pinchazo de una aguja, ¿no? Es una característica importante.
El ciclo del mosquito presenta un huevo que se deposita en el larva, la pupa, ambos no se alimentan, el adulto, que solamente la hembra es la que va a picar, y este ciclo desde larva hasta adulto dura entre 5 a 10 semanas, ¿no? El mosquito generalmente, el que ya tiene la enfermedad, ¿no? Que ya absorbió el agente etiológico de la leishmania, se sigue alimentando y esta leishmaniasis se va a multiplicar, ¿dónde? En el intestino del insecto, ¿no? Van a aumentar en cantidad, ¿no? Dentro del intestino del mosquito y muchas veces, no muchas veces, siempre, ¿no? Estos parásitos que están dentro del mosquito destruyen, ¿no? La válvula paraesofágica del mosquito y lo que hace cuando esta hembra pica a otra persona al querer absorber sangre del hombre, lo que produce más bien es un reflujo de los parásitos, ¿no? Causando la infección. Ahora, ¿cómo va a eliminar? En el mosquito generalmente los parásitos se encuentran como forma de promastigote, es decir, este parásito ahí que presenta esto, ¿no? Que es una cola, eso que hace que se movilice dentro del intestino del mosquito, ¿no? Entonces, el parásito en el mosquito se forma en forma de amastigote. Es este mastigote el que va a inyectar directamente en la piel cuando pica. Una vez que este parásito está en la piel, ¿no? Se desencadena, ¿no? Nuestro sistema inmunológico a través de los macrófagos que van a fagocitar a este promastigote, todo menos la cola, ¿no? Y va a formarse como amastigote, ¿no? Entonces, en la piel, el parásito se encuentra como amastigote, ¿no? Y en el mosquito, el parásito se encuentra como promastigote. Generalmente, en la biopsia de piel podemos observar, ¿no es cierto?, este mastigote. También puede observarse en una muestra de punción de médula ósea. En este caso, cuando se observa en médula ósea la presencia de la mastigote es porque estamos frente a una leishmaniasis visceral, ¿no? O cala azar, ¿no? Que es la que nosotros no tenemos en nuestro medio, pero vamos a ver ahora, ¿no? La multiplicación dentro de los macrófagos, ¿no? Se va multiplicando hasta que llega un momento en que rompen al macrófago y salen para parasitar otras células, ¿no? Entonces, ahí no se ve a los macrófagos infectados, ¿no? En el insecto ya hemos dicho que el parásito se encuentra en forma de promastigote, ¿no? Se destruye, ¿no? Hay una quitina que va a destruir la membrana paraesofágica del mosquito y esta va a hacer que se vuelva incontinente, ¿no es cierto? Entonces, al querer absorber la sangre cuando pica, lo que va a hacer más bien es regurgitar y va a eliminar los promastigotes al momento de picar, ¿no? El mosquito se vuelve infeccioso en un lapso de 10 días después de de una alimentación infectada y queda infectado de por vida, ¿no? Entonces, amastigote en piel y promastigote en mosquito, ¿no? Amastigote está dentro de los macrófagos, ¿no? Y el promastigote se encuentra libre en el intestino y se moviliza a través de este flagelo, ¿no? Generalmente, bueno, el promastigote tiene formas de rosetas en el mosquito, etcétera. Ahí tenemos nuestro sistema inmunológico y que inmediatamente actúa para eliminar, para tratar de fagocitar a estos parásitos, pero se va multiplicando dentro del macrófago, ¿no? Ahí los complementos, ¿no? Se activan como una respuesta inmunitaria. Una vez que se presenta esta enfermedad, existen, ¿no? Características, o sea, la enfermedad se va a manifestar de forma más temprana o tardía. Hemos tenido pacientes que han presentado la enfermedad casi después de 10 años en algunos casos, ¿no? Tenemos reportado un caso de esos. Puede ir desde los 6 meses al año, etcétera. ¿De qué va a depender? De las características inmunológicas del huésped, de las características genéticas del parásito
y de las características genéticas del huésped también, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta para poder nosotros determinar la causa, o sea, las manifestaciones, ¿no? La lesmania en el hombre. La leishmaniasis en el hombre, ¿no? Se presenta en aquellos que viven sobre todo en áreas tropicales y subtropicales, ¿no? En estas personas que tienen su actividad laboral a ese nivel, ¿no? El diagnóstico es clínico y el diagnóstico parasitológico. Clínico, hemos dicho, mediante la presencia de esa úlcera, ¿no? Úlcera que puede ser cutánea, ¿ya? O una úlcera mucosa, ¿no? El diagnóstico parasitológico es la presencia, ¿no? ¿De quién? Del amastigote, ¿no? Amastigote en piel. Eso es lo que nosotros vamos a determinar. El diagnóstico clínico tiene que ser mediante la sospecha clínica, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver a estos pacientes que viene con lesión ulcerosa, ¿no? De un lugar como el trópico, ¿no? Entonces ahí el nexo o el contexto ecoepidemiológico. Necesitamos confirmar, ¿por qué? Porque el tratamiento es un poco pesado, el tratamiento es costoso, ¿no? Actualmente ya el tratamiento está subvencionado, el tratamiento es gratuito, pero antes el tratamiento costaba mucho y no todos accedían a ese, ¿no? Podemos tener una forma cutánea, como hemos dicho, una úlcera crónica indolora, o puede ser una forma nodular. También podemos tener una forma mucocutánea. Son lesiones destructivas en mucosas, ¿no? Como ser en la boca, nariz, laringe, etcétera. Son lesiones destructivas crónicas. Úlceras crónicas también, estas pueden permanecer años, ¿no? Y el paciente no va a curar si no hace un tratamiento específico, ¿no? Las presentaciones, la modalidad de presentaciones de la leishmaniasis cutánea, ¿no? Un 65.2% se presenta así, como una lesión ulcerosa de bordes regulares, como un cráter, base granulosa, lesiones ulcerosas indoloras, ¿no? Esa es la una de las formas. La otra en un 16% una forma nodular, un 7.1% como una forma infiltrativa, un 5.9% como una forma proliferativa, ¿no? Parece una lesión de tipo queloidea, y un 5.4% como una forma verrugosa, ¿no? Entonces, si bien la lesión ulcerosa es la más frecuente, estamos hablando más del 50% de los casos, pero existen, ¿no? Estas lesiones nodulares, infiltrativas, proliferativas, verrugosas que pueden un poco dificultar el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos una leishmaniasis cutánea, mucocutánea, cutánea difusa, visceral, ¿no? Hablemos de la leishmaniasis cutánea. Hemos dicho que aparece en el lugar donde el mosquito ha picado, ¿no? Sobre todo en áreas expuestas, ¿no? Del cuerpo. Ustedes van al trópico y esa gente, ¿cómo está trabajando? Tiene el short y nada más. La polera está en el hombro, que les sirve para espantar los mosquitos, nada más, ¿no? No tienen calzados, no usan pantalón, sobre todo para entrar a trabajar. Entonces ahí, ¿no? Esas zonas expuestas, piernas, cara, brazos, tórax, son en las que va a picar el mosquito y bueno, ahí se va a manifestar la enfermedad, ¿no? Puede ser una lesión única, no puede ser una lesión múltiple, ¿no? Puede ser única, lesiones, varias lesiones o múltiples que se agrandan lentamente, ¿no es cierto? Y pueden ir desde una lesión ulcerosa, verrugoide, granular, infiltrativa, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa úlcera es indolora, tiene un borde bien elevado como un cráter, ¿no? Y una base granulosa. Muchas veces puede curar de forma espontánea en 6 a 12 meses, ¿no? Dejando una cicatriz deprimida que también tiene características muy distintas a otro tipo de cicatrices, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con una lesión mucosa, ¿no? Y de tiempo de evolución, mucosa destructiva, etcétera. Yo sospecho de una leishmania, pero para que haya la lesión mucosa, primero debería haber una lesión cutánea, ¿no?
qué es lo lógico, ¿no? Lo que se presenta de forma más frecuente. Entonces, se pregunta al paciente, ¿no? Si alguna vez ha tenido alguna lesión ulcerosa. A veces no se dan cuenta porque eran de chiquitos que han tenido eso y se les revisa, ¿no? Y generalmente la cicatriz que presenta la leishmaniasis es una cicatriz deprimida, hipocrómica, umbilicada, que vamos a ver ahorita, ustedes se van a dar cuenta. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una lesión ulcerosa de bordes bien regulares, de base granulosa, única, varias. El hombre es el más afectado, el varón. ¿Por qué? Porque es el que ingresa, ¿no? A estas áreas a trabajar en económicamente reproductivas, porque son jóvenes. ¿En qué áreas? Miembros inferiores un 69%, miembros superiores un 18% y en la cabeza tronco un 13%, ¿no? Periodo de incubación de la leishmania cutánea puede tener de semanas a meses, ¿no? Lesión ulcerosa, bordes regulares, base granulomatosa. Esta es una lesión de tipo nodular, ¿no es cierto? Nodular ulcerada, ¿no? Ahí se ulcera. Ahí tenemos las lesiones ulcerosas y estas cicatrices, ¿no? Que quedan ahí como unas cicatrices hipocrómicas umbilicadas. Vamos a ver más adelante. Entonces ahí tenemos una lesión nodular, una lesión ulcerosa y una lesión nodular ulcerada también. Eso es una de tipo infiltrativa, ¿no es cierto? En esta forma de presentación nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías dermatológicas. En el trópico, ¿con qué? Con las micosis, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Ahí tenemos estos números que ustedes ven ahí, son los casos de leishmaniasis que se han visto. Miren, lesiones ulcerosas, múltiples, bordes regulares, como un cráter que sangran fácilmente, ¿no? ¿Por qué tiene tantas úlceras y no vino a tratarse? Porque no duele. Entonces no le duele al paciente, piensa que va a curar, no le molesta, etcétera, ¿no? Una de tipo infiltrativa. Este es un paciente, un extranjero, ¿no? Que vino y tiene aquí una lesión. Ay, Dios. 2, 3, 4, tal vez aquí hay unas 5, unas 6 lesiones, ¿no? También el mosquito como ha hecho su paseo por la espalda de este paciente. Va a ver la lesión en el lugar donde ha picado, ¿no? En los soldados, ¿no? Que van hacia el área tropical, son destinados, vienen de Oruro, La Paz, y bueno, no toman, ¿no? Las precauciones y se presentan estas lesiones. Y esta costra, ¿no? Esta costra eterna, que el paciente piensa que hay costra y está curando. Si uno retira esta costra, va a haber ahí una base granulosa, sangrante, que es característica de la leishmania, que no le duele también. Miren, 1, 2, 3 lesiones, ¿no? Esa es una lesión nodular, ¿no? Que a veces se tiene que hacer diferenciar en este estadio con la lepra lepromatosa. Cuando el paciente viene a, a, mm, a su control, ¿no? Viene a que se lo atienda cuando hay coinfecciones, porque cuando hay infección, sangra. Ya empieza a doler, y hay secreción, entonces al paciente no le gusta eso, ¿no? Ya porque empieza a manchar. Entonces, ahí viene, ¿no? Miren, lesiones que se complican con procesos infecciosos, ¿no? Ahí tenemos, miren, una lesión. Y aquí, miren, esto era un, a- un absceso, ¿no? Miren, una piel brillante. Y cuando se drenó, miren cómo quedó el absceso. Ahí tenemos, ¿no? Sus infecciones. Es ahí cuando viene el paciente con procesos infecciosos. Miren acá, esa es una lesión de tipo verrugosa, una de tipo nodular y una ulcerosa. Esta es una proliferativa, ¿no es cierto? Como una lesión de tipo queloidea. Hablemos de las cicatrices, ¿no? Que son las lesiones que quedan, ¿no? Después que puede la úlcera curar en lapso de 1 a 2 años, puede curar, pero va a dejar la cicatriz, ¿no? Que generalmente se presenta es una cicatriz hipocrómica, deprimida, ¿no? Que posteriormente se puede hacer hipercrómica y que cura, ¿no? Después de, esta cicatriz se presenta después de 1 año
a 6 meses a un año que la úlcera va a cerrar, pero no es una curación. Puede cerrar sin curar clínicamente. O sea, clínicamente sí, porque no vemos la úlcera, ¿no? Pero parasitológicamente no, porque la infección del parásito persiste. Y tenemos ahí, ¿no es cierto? Miren, esas son las cicatrices, ¿no? Ahí tenemos la cicatriz, ¿no? Ahí tenemos, ay, hipocrómica, ¿no? Ahí, ahí, esta partecita, miren, esto es lo que les decía, que es como si se umbilicara, ¿no es cierto? Tuviera un ombligo al medio. Ahí, color nacarado, y ahí miren, ¿no? Cómo se umbilical, es una característica importante de las cicatrices, ¿no? Entonces nosotros se tiene que ver, ¿no? En las piernas, brazos, ¿no? Y el paciente dice, sí, hace tiempo tenía una cicatriz, pero se ha curado, dice, ¿no? Pero era la leishmaniasis y ahora está manifestando con una leishmaniasis mucosa. Miren ahí, parece una lesión como de quemadura, ¿no? Ahí, miren, tremenda herida de este paciente. Ahí, este paciente presentaba lesiones no solamente cutáneas, sino mucosas, o sea, lesiones concomitantes. Ahí miren cómo se umbilica. Ahí también. Miren, este es el ombligo, ¿no? Ahí se ve el ombligo. Ahí también vemos, ¿no? Miren cómo se va umbilicando ahí, ¿no? Miren, ahí, ¿no? Bueno, aquí todavía hay cuestiones cortas, pero hay un proceso de cicatrización. La leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Aparece las lesiones mucosas después de años, ¿no? Muchas veces puede no evidenciarse una lesión cutánea precedente, ¿no? Tal vez ya encontremos simplemente las cicatrices. Y en otras cosas, en otras formas puede presentarse lesiones concomitantes, es decir, a la vez que hay una lesión cutánea junto con una lesión mucosa. Entonces, ¿qué características tiene la leishmaniasis mucosa? Que es una lesión destructiva, ¿no? En las mucosas, por ejemplo, acá en los labios, lengua, garganta, ¿no? La nariz, donde se destruye todo el tabique, por ejemplo, mira, aquí ya no hay tabique nasal, por lo tanto, esa nariz va a caer. Aquí los labios están destruidos. Imagínense cuando cicatrice esto, ¿no? ¿Cómo va a ser esos labios? Entonces dejan lesiones indelebles, ¿no? Afectan el labio superior, inferior, paladar, úvula, faringe, etcétera. Es un edema infiltrativo, úlceras, perforaciones, amputaciones, ¿no? Miren, aquí hay la lesión mucosa, pero aquí tenemos también la lesión cutánea, ¿no? Miren, es un paciente con una lesión mucosa y cutánea, pero ya con complicaciones, una lesión gangrenada ya. Igual las lesiones mucosas, esta es la famosa nariz de tapir, ¿ya? Ay, perdón, de tapir, ¿ya? Es como del reno, ¿no? Con Rudolf, ¿no? Del reno, porque se destruye, ¿no? El tabique y esa nariz va a caer. Muchas veces las lesiones, en algunos pacientes la lesión mucosa aparece incluso antes que la lesión cutánea, ¿no? Pero bueno, ahí, yo ya les dije, la medicina nunca es 2 más 2, ¿no? Siempre hay una excepción, ¿no? Pero también puede haber una fase cutánea sintomática, puede haber una lesión primaria cutánea, etcétera, ¿no? Miren, en el paladar, ¿no? La lesión mucosa, ahí la perforación del tabique, ¿no? ¿Por qué vienen estas condiciones, no? En condiciones con lesiones destructivas en la cara, porque a veces no están sensibilizados con su salud, o pasa que el paciente que va hacia el pueblo para buscar atención médica, el médico no está, o el pueblo no cuenta con un médico, tiene que ir a otro, y no encuentra, entonces tiene que regresar a su Chaco, que le 2, 3, 4 días de caminata. Entonces, a veces el paciente por eso es que no viene y viene en esas condiciones, ¿no? Miren en este paciente, por ejemplo, si recibimos así a un paciente en emergencias, pensaríamos que es un borrachito, ¿no? Porque tiene cara de borracho, esa nariz hiperémica, etcétera, ¿no?
Pero vamos a ver que este paciente presenta acá la pérdida del tabique, ¿no? En este, miren la lesión mucosa, ahí también, ahí miren la lesión mucosa. Son esta gente que va desde el campo, ¿no? Que se va al Chapare a buscar trabajo. ¿Y en qué trabajan, no? No sé, la mayoría se va pues a pisar coca, a hacer droga, ¿no? Algunos van a trabajar en los cultivos. Este paciente, por ejemplo, presentó lesiones cutáneas, aquí perforación del tabique y la úvula, ¿no? Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, ya, te vamos a sacar una foto, le digo, ¿no? Y vuelvo y abro, pues, grande tu boca, le digo, y abro y ya no había la úvula, ¿no? Se le había tragado el paciente, se cayó ese rato. Miren las lesiones mucosas y cutáneas, miren. Aquí, por ejemplo, ya es el proceso cicatrizal, ¿no? De una pérdida del tabique. Y aquí de los labios, ¿no? Como ya está en proceso de cicatrización. Esta es una rinofine, ¿no? Que se observa por una hipertrofia del tejido de la nariz, pero secundaria a una leishmaniasis de tipo proliferativa, ¿no? ¿De qué va a depender de que las lesiones evolucionen mucosas más graves o menos? Depende mucho del componente genético del huésped y del componente genético del parásito también. Miren, esta nariz hipertrofiada y ahí tenemos la perforación del tabique. La lesión cutánea también ahí. Miren acá, pérdida del tabique y en proceso de cicatrización. Aquí también, este también es una cicatrización y una característica de esta cicatriz es que viene como una cruz, ¿no es cierto? Que es la cruz de Escomel. Vamos a ver ahorita. Existe también, ¿no? En áreas como, por ejemplo, los genitales, ¿no? Este paciente que venía a consulta continuamente, ya en los otros pueblitos. ¿Y qué pensarías? ¿Una lesión ulcerosa en la región del pene, no? O en región genital, lo primero que piensas es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, sífilis, chancro, etcétera, y este paciente, penicilinas, ¿no? Cada vez le colocaban y nunca sanaba. Entonces, por el lugar, por el nexo, las características de úlceras crónicas, ¿no? Se hizo un examen y era una leishmaniasis, ¿no? Lo mismo acá, miren, igual se presentó una leishmaniasis. Las lesiones concomitantes, lesión cutánea, perdón, mucosa, lesión cutánea. Miren aquí la lesión mucosa, las lesiones cutáneas, ¿no? Este paciente era el paciente estrella que teníamos en el trópico, ¿no? Un paciente que todos creían que era loquito, ¿no? Era un paciente drogadicto, se drogaba, loquito, porque no hablaba, hacía unos ruidos guturales ahí que no se le entendía, y todos pensaban, ¿no? Que era porque estaba loco, drogadicto, y en realidad era porque la leishmaniasis había destrozado todas sus cuerdas vocales, ¿no? Entonces era una consecuencia de la leishmaniasis. Obviamente era alcohólico, era drogadicto, etcétera, ¿no? Mira, pérdida del tabique. Igual, ¿no? Pérdida del tabique, lesiones cutáneas, lesión mucosa. Y las cicatrices, ¿no? Al igual que la lesión cutánea cicatriza, la lesión mucosa también, ¿no? Puede tener un proceso inflamatorio hipertrófico, atrófico posteriormente, más o menos dolorosa, de evolución lenta, donde vamos a atender, ¿no? Estos procesos cicatrizales y esta imagen, ¿no? Imagen en cruz de Escomel, ¿no? Que son en el paladar, ¿no? Ahí se observa, ¿no? Puede estar malformaciones en la paladar, úvula, faringe, labios, bronquios. Miren ahí la pérdida del tabique. Esta es la famosa cruz de Escomer, ¿no? Ahí y ahí. ¿Ve? Escomer, que es la característica de una cicatrización mucosa, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Las cicatrizaciones, la cicatrización. Ahí la pérdida del tabique, el proceso cicatrizal, pérdida del tabique, la cicatrización. Y la lesmania visceral o la lesmania Kala-Azar, que es una lesmania que nosotros no vemos mucho, es más frecuente en África, Sudán, en Brasil. En Bolivia no tenemos, no hemos, hace
bueno, unos 2 años hemos reportado un solo caso de leishmaniasis visceral o Salazar por Riberalta. Se presentan el 90% de los casos se presentan en la India, Sudán, Brasil, ¿no? La multiplicación se va a iniciar en piel primero, ¿no? Pero posteriormente este parásito va a migrar ¿hacia dónde? Hacia la médula, al hígado y el vaso donde se va a multiplicar. Si nosotros en el África vemos este tipo de niños, esta característica anatómica, pensamos, ¿no? En un proceso de desnutrición, etcétera, pero muchos de ellos, ese abdomen es dependiente de qué? De una hepatomegalia y una esplenomegalia, ¿no? Y es ahí donde el parásito se está multiplicando, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos, no, de la leishmaniasis visceral? La leishmania donovani, infantil, trópica y chagassi, ¿no? Nosotros hemos visto que la leishmania cutánea, el Alanzoni amazonensis, ¿no? Es el agente etiológico, ¿no? La amazonensis brasiliensis, Lanzoni, el agente etiológico de la cutánea. La mucosa la visceral, perdón, Donovani, Infantin, Tropic y Chagassi, ¿no? Miren la fase en esta niña, ¿no? La palidez extrema, no se ve bien los labios, el enflaquecimiento extremo, ¿no? Son niños que presentan, ¿no? Hepatoesplenomegalia, hepatoesplenomegalia. Si nosotros vemos un niño así enflaquecido, ¿no? ¿Dónde está la leishmaniasis? Está en el vaso y en el hígado, ¿no? Miren acá ese abdomen prominente dependiente de visceromegalias, ¿no? Ahí lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de la leishmaniasis visceral o calazar? Fiebre, la hepatoesplenomegalia, hemos dicho que también se multiplica donde en la médula ósea, ¿no? Destruyendo a quienes, a las células formes, ¿no? Células madres. Por lo tanto, va a haber una pancitopenia porque destruye a la célula madre que forma glóbulos rojos, que forma glóbulos blancos y plaquetas. Puede haber adenopatías, pérdida de peso e ictericia, ¿no? Pueden ser los signos clínicos de un paciente con leishmaniasis visceral o calazar, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la hepatomegalia y la esplenomegalia. En este niño, ¿dónde estará la leishmaniasis? No tenemos ni hepatomegalia ni esplenomegalia. La leishmania está multiplicándose ¿dónde? En la médula ósea, ¿no? Entonces, por eso se ve, miren, la palidez extrema, procesos infecciosos en este niño. Y si nosotros vemos, ahí tenemos manchas equimóticas, ¿no? Que son por la disminución de qué? De plaquetas. Entonces, acá en este caso el paciente tiene una pancitopenia, ¿no? Entonces, todo paciente que presenta fiebre crónica, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, signos de pancitopenia, sospechoso de leishmaniasis, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este es el hígado, ¿no? Ahí tenemos el vaso, que generalmente el vaso no puede palparse, ¿no? Solamente cuando está agrandado. Y miren los signos de trombocitopenia, los sangrados, la esquimosis, ¿no? ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con tuberculosis, brucelosis, Hodgkin, desmania, malaria, cirrosis, esquistosomiasis, etcétera, ¿no? El diagnóstico de la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una punción lumbar, ¿no? Una punción medular para determinar que la presencia del amastigote, ¿no es cierto? Que es la presencia de estos parásitos dentro de los macrófagos y en algunos casos fuera porque ya se rompe el macrófago porque se multiplica ahí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un diagnóstico clínico en un paciente sano si hacemos una intradermoreacción de Montenegro, que puede ser positivo o negativo. Podemos también hacer el diagnóstico mediante la observación de la cicatriz o la úlcera cutánea o la úlcera mucosa, ¿no? Entonces, el diagnóstico epidemiológico se da paciente que viene de zona endémica con lesiones compatibles. Puedo hacer un diagnóstico parasitológico observando de forma indirecta al parásito o mediante un cultivo. ¿A quiénes voy a observar? Al A mastigote, ¿no es cierto?
Inmunológicos, la intradermoreacción de mento negro y entre otros tenemos el PCR o serologías, ¿no? Entonces tomo una muestra del borde de la herida donde está más activo, extiendo y voy a observar al microscopio y ahí encuentro, no miren, al macrófago lleno de parásitos, ¿no? De amastigotes. Vuelvo a hacer otra toma, ¿no? Una toma, ahí tengo la toma. Voy a colocar en tubos de agar sangre con antibióticos para eliminar a la flora microbiana para que no crezca esta. ¿Y qué va a crecer? A mastigotes, ¿no es cierto? Igual de la forma cutánea, lo mismo, tomo la muestra de la parte del borde, que es la parte más activa, para poder observar. La intradermoreacción de Montenegro es una reacción inmunológica, una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Yo pongo un antígeno de la leishmaniasis en un amboncito en el antebrazo de 5 milímetros, ¿no? Eso ahí. Entonces, si crece, ahí está el amboncito, mido, y si crece más de 5, que puede ser 7, 40, etcétera, para mí es positivo, ¿no es cierto? Pero si no, es negativo. Ahora siempre pido al paciente, ¿no? Una vez que se coloque este amboncito, que no se rasque, no se toque, porque puede esparcir, ¿no? El antígeno y darnos un falso positivo, ¿no? Ahí está, en 48 horas hago la medición y si es más de 5 milímetros, positivo. PCR también, otra formulación, o una serología también con tiras reactivas que en nuestro medio no encontramos. Y bueno, la inoculación en vivo en estos pacientes. Puedo también hacer el diagnóstico mediante una histopatología, una punción lumbar, una punción esplénica, en caso, por ejemplo, de la leishmaniasis visceral o cadasal. El tratamiento, ¿no? El tratamiento es un tratamiento protocolizado, ¿no? Es un tratamiento que tiene que ser, eh, venir con una dosis exacta según el peso kilo. El paciente ya recoge su medicación y se va. Y si hay alguien que pueda aplicarle en su comunidad, muy bien. Si no, va a tener que quedarse unos 23 días hasta que yo pueda terminar todo el tratamiento en paciente internado, ¿no? Tenemos 2 medicamentos, el de primera línea y el de segunda línea. En el primer línea utilizo el antimoniato de meglubine o glucantime y el estribogluconato de sodio o el pentostam. Y de segunda línea, la anfoteresina B, ¿ya? Estos medicamentos de primera línea que puedo utilizar, ¿no? Son los menos tóxicos, ¿no? En relación a la anfoteresina. Entonces, yo tengo que manejar muy bien estos 2 para evitar realizar una resistencia o una reacción alérgica y tener que utilizar la anfoteresina B, que es hepatotóxico, ¿no? Entonces, el glucantime utilizo en una dosis de 20 miligramos kilo peso, vía intramuscular o endovenosa. Generalmente hemos utilizado la vía intramuscular. Tiene efectos secundarios, anorexia, náuseas, diarrea, dolor muscular, articular, cefalea, etcétera, ¿no? El glucatime viene en presentación de 5 ampollas por caja. Cada ampolla tiene 5 ml y la concentración del medicamento activo es de 405 a 425, ¿no? Entonces coloco intramuscular durante aproximadamente 20 a 23 días, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Si tengo un paciente que pesa 60 kilos, 2 por 6, 12, necesito 1200 miligramos de componente activo. Entonces, si cada ampolla tiene de 5 ml tiene 405, 425, necesitaré aproximadamente 4 4 ampollas, ¿no? Del componente activo, más o menos, tal vez, eh, son 4 por 4, no, 3 ampollas, ¿no? 3 por 4, 12 más o menos, 3 ampollas, y voy colocando, ¿no? La cuarta parte, el 25% de la dosis total de los 1.600 ml, intramuscular profundo lento. Al día siguiente, el 50% de la dosis total intramuscular profundo lento. Al tercer día, el 75% de la dosis intramuscular lento. Y al cuarto día, la dosis total intramuscular lento hasta terminar. Por eso es que puede terminar en 21 días, 20 días, y la última dosis puede ser una sola ampolla nada más, ¿no? Porque fraccionamos la dosis, ¿no?
si tengo 3 ampollas, el 25% de esas ampollas será como 2 ml, más o menos 2.5. Entonces, ¿para qué hago esta dosificación así como escalonada? Voy aumentando hasta llegar a la dosis total para evitar las reacciones alérgicas, ¿no? Y sensibilizando poco a poco al paciente. La vía intramuscular es mucho más manejable, aunque son dosis grandes, ¿no? 16 ml, imagínense, puede haber, en 2 ml serían, 2, 10, 11 ccs más o menos, pónganle. Entonces, yo puedo dividir, ¿no? 5 ccs en uno, 6 ccs en la otra nalguita, ¿no? Para evitar. Nunca hemos tenido problemas, ¿no? Nunca hemos tenido problemas con la vía intramuscular. La vía endovenosa sí, porque a veces puede, si no se diluye bien el medicamento, puede producir un poco de flebitis, ¿no? Y eso o puede hacer que se descontinúe el tratamiento. El estivogluconato de sodio o el Pentostan viene en, también se administra en dosis de 20 miligramos kilo peso, intramuscular endovenoso, produce fiebre, tomofebritis, anorexia, mialgias, artralgias, etcétera. Vienen presentaciones de 5 ampollas, cada uno de 5 ml, y aquí por cada 5 ml tiene 500 miligramos de componente activo. Es mucho más específico, no mucho, o sea, la dosis es mucho más exacta, pero el programa actualmente solamente cuenta con el Glucantin. La anfotericina B es un frasco vial de uso intrahospitalario, ¿no? Mantenemos en ciertos grados centígrados, 0,5 a 1 miligramo kilo pesos, diluidos por vía endovenosa, en dextrosa, puede producir problemas como malestar, fiebre, pérdida de peso, anorexia, dolor epigástrico, etcétera. Y uno de los problemas importantes que es hepatotóxico y nefrotóxico, por eso es que se tiene que realizar pruebas hepáticas, pruebas renales cada 10 días y también usar el corticoide, ¿no? Pretratamiento, posttratamiento. Pretratamiento, posttratamiento. ¿Con quién hacemos diagnóstico diferencial? Úlceras, piodermitis, paracoxodiodermicosis, esporotricosis, cromomicosis, neoplasias, sífilis, tuberculosis, herpes, lepra, etcétera. ¿Cómo prevenimos? Detección temprana, ¿no? Tengo que detectar a estos pacientes y hacer el tratamiento para que esto no se conviertan en reservorios, ¿no? Control del vector mediante la fumigación, y ahí controlamos al mosquito de la malaria, del dengue, al Chagas. El uso de mallas impregnadas en permetrinas para evitar la picadura nocturna, control en zonas, es importante controlar, ¿no? Estos pacientes porque son gente económicamente reproductiva, son jóvenes, ¿no? Eliminación de la vegetación, saneamiento del ambiente, eliminar a los mosquitos, tratar de eliminar al roedor, al roedor que es el reservorio, control de los perros, controlar las madrigueras, ¿no? Entonces, prevención, detección y tratamiento temprano, control del vector, el uso del mosquitero, saneamiento del medio ambiente y control de este reservorio, ¿no? Una vacuna que se va a aplicar con la BCG para la leishmaniasis, pero todavía está en prueba, ¿no? Resumimos, en seres humanos la leishmaniasis intracelular se multiplica en los macrófagos, ¿no? El reservorio es la leishmaniasis visceral o calazar es el reservorio humano, ¿no? Porque se encuentra el mosquito no va a picar hasta la médula ósea en el hígado ni el vaso, ¿no? Entonces, el reservorio es humano. En la leishmaniasis cutánea, el reservorio son los animales, ¿no? Y el humano mismo, ¿no? El tratamiento con diversos medicamentos, sobre todo, ¿con quién? Con el glucantime, ¿no? Hacemos un tratamiento adecuado para evitar, ¿no es cierto?, que haya un rechazo al tratamiento o unas reacciones adversas que nosotros vayamos a confundir con una reacción alérgica y peor. Muy
Unos 2 minutitos, chicos, por favor. ¿Ya?
Ya, seguimos. Bueno, entre otras enfermedades de, que están regionalizadas, que están dentro de un área tropical, ¿no? Que son propias de ciertas regiones, tenemos aquí al antivirus, ¿no? Al antivirus que va a producir tanto o lesiones pulmonares o lesiones renales, ¿ya? Entonces vamos a ver. Generalmente el antivirus es reconocido denominado así porque lo encontraron en el río de Hantan durante la guerra de Corea, ¿no? Hay dos grupos de antivirus, ¿no? En el Viejo Mundo, en Europa, y los del Nuevo Mundo predominantes en América, ¿no? El antivirus es un agente etiológico que es transmitido a través de qué? De un vector, que en este caso es un roedor, ¿no es cierto? Que va a transmitir la enfermedad a través de la orina, de la saliva, de la mordedura, ¿no? Entonces tenemos las especies de Hantan y de Dobrava y producen cuadros como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que generalmente este es conocido más en el viejo mundo, ¿no? Y tiene una porcentaje de casos o mortalidad de 100 por año, ¿no? Es decir, su mortalidad oscila entre 1 a 15%. En nuestro medio, en América Latina, nosotros hemos detectado a este tipo de anta produciendo una insuficiencia respiratoria aguda cuya mortalidad es del 60 a 80%. No hemos tenido hace el año pasado casos, ¿no? De antivirus, ¿no? En personal de salud, ¿no? Que ha fallecido al estar en contacto con un paciente que tenía anta, ¿no? Entonces, la mortalidad es alta, ¿no? Estamos viendo una mortalidad entre 60 a 80%. El cuadro es respiratorio, netamente respiratorio, produciendo que un síndrome pulmonar por antivirus, ¿no? Se ha detectado al antivirus en Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, etcétera, ¿no? También se ha reconocido en la Argentina a uno que es el conocido como el antivirus Andes, ¿no? Y que puede producir problemas respiratorios como el síndrome, ¿no? Síndromes respiratorios. Y en Argentina se ha dado el primer caso, ¿no? De transmisión de persona a persona a través de la saliva, ¿no? Pero después no se dio casos de este tipo, ¿no? Entonces ahí tenemos este ratón de coli roja, de coli larga, ¿no? Que es el vector de esta enfermedad, ¿no? Tenemos 5 géneros: Hanta, Buyavirus, Flevovirus, Naspovirus, Toposvirus, Tospovirus, etcétera. Son 14 especies, 8 posibles serotipos, etcétera, que tienen una virulencia muy alta, ¿no? En pacientes que han fallecido por un síndrome pulmonar por antivirus, se ha presentado una neumonitis intersticial, congestión, infiltración, edema alveolar, septal, peribronquial, es decir, un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Al igual que produce el coronavirus también, ¿no? Entonces se ha evidenciado neutrófilos, injurias epiteliales, bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce generalmente? Se aumenta la permeabilidad vascular, lo que va a dar lugar a qué? A un edema pulmonar, ¿no? Generando un cuadro clínico que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Este síndrome va a producir una falla respiratoria, este va a dar lugar en etapas finales a una falla cardiovascular, a un shock cardiogénico y por último la muerte del paciente, ¿no? Pese a la gran mortalidad, estamos hablando de un 60 a 80% y la virulencia de este virus, la letalidad que tiene, es un virus que es fácilmente eliminable. Puede ser eliminado con hipoclorito de sodio, con alcohol etílico al 70%, porque su envoltura es muy susceptible a este tipo de sustancias. Ay, como detergentes, ¿no? Sustancias de desinfección. Entonces, pero la mortalidad de este virus es
alta, ¿no? Entonces, el tratar de luchar contra este virus es fácil, ¿no? Pero a veces nosotros descuidamos o pensamos de que este problema respiratorio puede deberse a otra situación. Lo más característico a una neumonía, ¿no es cierto? Todos vamos a pensar en eso, ¿no? Puede producir una viremia crónica, persistente, asintomática, ¿no? En el reservorio y el roedor elimina, ¿no es cierto?, el virus a través de qué, de la orina, saliva y excretas, ¿no? Entonces, generalmente, la epidemiología del reservorio está en relación con las condiciones ambientales, es decir, generalmente en épocas de lluvia hay más alimento, más comida, entonces los roedores se van multiplicando más, van saliendo a comer y si existe uno de ellos que está enfermo, los roedores tienen reflejos gastrocólicos, comen y hacen caca, ¿no? Entonces, en lo que están comiendo todos, puede haber uno que come la caca del otro y ahí se produce la infección, ¿no es cierto? Esa caca que se queda con los virus, ¿no? Se deseca y esos aerosoles pueden ser aspirados, ¿no? Por el humano. Estos aerosoles pueden estar contaminados con la saliva, la orina o material fecal de los roedores, ¿no? Hemos dicho que un solo caso se ha constatado como contagio interhumano en la Argentina, ¿no? También puede haber contagio a través de heridas y mordeduras de ratones infectados por a través de la saliva, ¿no? Entonces ahí lo que les decía, en época de lluvias hay una abundancia de comida, se reúnen todos los roedores, existe uno, ¿no? Que está enfermo, elimina las cacas con con las heces, ¿no? Con, con el antivirus. Un ratón puede comer, puede infectarse también, ¿no? O estas cacas se pulverizan y la persona al barrer, al sacudir la cama, porque puede ser orina también, esas partículas vuelan y pueden ser aspiradas, ¿no? ¿Quiénes son los que están en riesgo? Los que trabajan en granjas, los que hacen limpiezas de cabañas, graneros, garajes, en zonas de alta población de roedores, ¿no? La clínica va a tener un periodo de incubación que lamentablemente no tiene muchos síntomas específicos, ¿no? Que dura de 1 a 3 semanas, con un rango hasta de 45 días, ¿no? Una fase prodrómica donde vamos a tener los primeros síntomas, una fase cardiorrespiratoria de 7 a 10 días, que es la etapa donde el paciente ya empieza a comprometer su estado general, y en la etapa crítica del 40 a 60% se produce la muerte, y una cuarta etapa o quinta etapa que va a ser la periodo de convalescencia, ¿no? Entonces, mire, en la fase prodrómica no hay muchos síntomas, la fiebre, algo de dificultad respiratoria, podemos ver que plaquetas pueden estar bajas, deshidrogenasa láctica más o menos, etcétera. En la cardiorrespiratoria, que es la fase de los 7 a 10 días posterior a los primeros síntomas, la fiebre, pero va desapareciendo, pero el problema pulmonar es el que se va a exacerbar. Puede haber shock, puede haber diuresis, si es que va recuperando el paciente, yendo hacia la etapa de convalescencia. En esta etapa, plaquetas están bajas, ácido elevado, deshidrogenasa láctica elevada, etcétera, y es en esta etapa donde se produce la muerte del paciente, ¿no? Entonces, en la fase prodrómica y con un compromiso del estado general puede haber fiebre, dolor articular, cefaleas, náuseas, diarrea, vómitos, dolor lumbar, poliartralgia, tos seca, es decir, signos o síntomas no muy específicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos confundir nosotros esto con un problema gastrointestinal, con un problema respiratorio, ¿no? Y tratar como tal, ¿no? En la cardiorrespiratoria ya es donde se sienten más síntomas. Si hay edema, va a haber disnea, inestabilidad hemodinámica, signos de insuficiencia respiratoria aguda, se complica con un shock cardiogénico. Y si estos pacientes sobreviven a esta etapa, pues van a ir a una etapa de convalescencia, donde va a haber una recuperación completa de la fase pulmonar y hemodinámica. Pero eso va a depender de qué, va a depender generalmente del estado general del paciente, ¿no? De la inmunidad,
de la situación previa a la enfermedad, ¿no es cierto? Si es un paciente que tiene patologías previas, o el pronóstico es malo, ¿no? Si es mayor, si es joven, etcétera. Va a haber taquipnea, estertores, petequias, problemas cardiovasculares, taquicardias, que son los signos de qué? De un problema pulmonar, ¿no? En el hemograma, aumento de leucocitos, sea, todo se dispara en estos pacientes, ¿no? La radiografía, vamos a ver un infiltrado bilaterales, patrones alveolares, diseminados en ambos campos pulmonares, cuadros que se acompañan de distrés respiratorio y la clásica imagen en alas de mariposa, ¿no? Entonces, mire, la primera radiografía, ya cómo se está presentando el infiltrado, ¿no? Y, bueno, no tengo ahorita otra, pero ya en periodos más complejos, ya el infiltrado va a ir, ¿no? En todo el campo pulmonar y teniendo la imagen en alas de mariposa. Leptospirosis, fiebres hemorrágicas, dengues, riquecias, meningitis, pielonefritis, abdomen agudo, con el que podemos hacer diagnóstico diferencial. El tratamiento mediante la sospecha, ¿no? Si es un paciente con síndrome de distrés respiratorio, que viene de área tropical, ojo, puede ser un antivirus, y este paciente va a necesitar una unidad de terapia intensiva porque tiene que entubarse, ¿no es cierto? Entonces, instalamos cuidados de terapia intensiva de forma inmediata, vemos el balance hidroelectrolítico, evitar los periodos de hipoxia para evitar lesiones permanentes en el cerebro, ventilación asistida, cateterización arterial en estos pacientes, uso de dopaminas, ¿no? Utilización de antivirales, la ribavirina, que se puede utilizar en estos pacientes, aunque no existe un estudio, ¿no? Que diga que es efectiva, pero se puede recurrir a ella porque se ha visto que van bajando, ¿no? Entonces, el ribavirin, que se está utilizando en aerosoles en niños pequeños, que inhibe a la polimerasa viral, un antinucleótido sintético también que va a ir ser administrado junto con las vacunas para la influenza, etcétera, que está en periodo eh, de estudio, ¿no? Entonces, generalmente el nucleótido sintético es utilizado, por ejemplo, para cuadros respiratorios como el virus sincicial, la parainfluenza, sarampión, arenavirus, fiebre lasa hemorrágica, fiebre boliviana hemorrágica, antivirus, ¿no? Generalmente uno de los efectos adversos de este nucleótido sintético es la hemólisis, ¿no? El Vadicor, un antagonista de la bradiquinina, ¿no? Se está utilizando y aún en estudio no está indicada su utilización. El tratamiento en estos pacientes generalmente es un tratamiento sintomático y de sostén, ¿no? Realmente el paciente tiene que amanecer en la primera fase en reposo, controlar la fiebre con paracetamol, controlar las otras enfermedades de base, ¿no? Y no existe generalmente en este periodo prodrómico, en este primer periodo, no hay una sintomatología característica específica, simplemente nosotros nos guiamos por la sospecha, ¿no? Paciente con cuadro respiratorio de áreas tropicales, ¿no? La parte pulmonar es importante, debemos corregir el, la parte respiratoria, el oxígeno es importante, ¿no? Y nosotros tenemos que utilizar una ventilación mecánica asistida, porque este paciente no va a poder respirar por sí solo por el edema que presenta, ¿no? El edema pulmonar, uso de líquidos de forma restringida, porque está haciendo un edema pulmonar, ¿no? Expansores plasmáticos, ¿no? Si hay de utilidad, sobre todo en esta fase del edema pulmonar, ¿no? Los corticoides se está evaluando, ¿no? Utilizar como inmunomoduladores. También podemos, en la fiebre hemorrágica, cuando hay un síndrome renal, podemos utilizar diálisis renal también, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica asistida en estos pacientes con síndrome pulmonar ayuda mucho y disminuye la mortalidad, ¿no? Y también se indicará un tratamiento empírico con antibióticos. ¿Por qué? Porque podemos nosotros comprometer o va a haber una complicación con una neumonía de la comunidad, porque estos pacientes tienen una inmunidad muy baja, ¿no?
No contamos con una vacuna, ¿no? Hasta el momento. Y las primeras medidas de prevención son la conducta, ¿no? Eliminación de los factores de riesgo, evitar ingresar a áreas como el trópico sin protección, ¿no? Y también a lugares donde no existe donde existen muchos roedores, siempre hacer una vigilancia, ¿no? De estos, controlar esta población, siempre tener la casa limpia y evitar no hacer polvos, siempre se puede regar con hipoclorito, ¿no? Antes de levantar las basuras, controlar esto y también tener la basura bien aislada, ¿no? Porque si el ratón va a entrar a la casa es porque está en busca de comida y si nosotros tenemos basura sin ser bien eh, ah, no tiene una adecuada disposición la basura, se encuentra la intemperie, podemos nosotros ser una fuente de criadero de ratones ahí. Esta es la hoja epidemiológica, ¿no? Todas las enfermedades como leishmania, fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, eh, malaria, ANTA deben ser notificadas mediante una ficha epidemiológica, ¿no? Eso se tiene que llenar, esto es llenado obligatorio, ¿no? Porque de esta manera nosotros controlamos si existe un brote, una epidemia, etcétera. Muy bien, chicos. Entonces, para la siguiente clase, nosotros vamos a ver lo que es las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Entonces ya serían como los últimos temas que vamos a ir viendo. Muy bien, pueden poner su presencia en el chat y los estoy viendo mm, el día viernes. Nuestro examen, ¿cuándo es, chicos? ¿Saben? Te voy a ver. Es el 12 de noviembre, doctora. Ah, ya, tenemos todavía 12 de noviembre. 1, 2, 1, 2, 3 clases más tenemos, ¿ya? Estas 3 clases vamos a terminar. Infecciones intrahospitalarias. Bueno, nos falta meningitis, hepatitis e infecciones intrahospitalarias, ¿no? Para terminar el temario. Listo, chicos, pueden disponer de su tarde. Nos estamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Gracias. Hasta luego, doctora. Chao, gracias. Chao, güey. Chao, nos vemos, chicos.